En estos momentos se libra una guerra silenciosa. No se libra con armas ni ejércitos, sino en el seno de la mente humana. Es la guerra entre quién eres realmente y quién permites que el mundo vea. Y mientras la mayoría pierde esta batalla a diario, rindiéndose a la mediocridad y la invisibilidad, un hombre comprendió algo que cambiaría para siempre nuestra visión de la psique humana. Carl Gustav Jung escribió: "Eres lo que haces, no lo que dices que harás". Pero esta afirmación encierra un significado más profundo que pocos alcanzan a percibir. Jung no se refería simplemente a la diferencia entre acciones y palabras. Revelaba uno de los secretos más poderosos de la transformación humana: la necesidad de obsesionarse con la propia manifestación en el mundo. Jung dedicó su vida a explorar los territorios más oscuros e inexplorados de la conciencia humana. Descendió a los abismos del inconsciente colectivo, donde los arquetipos ancestrales moldean secretamente nuestras vidas. Y allí, en las profundidades de la psique, descubrió algo inquietante. La mayoría de los seres humanos viven en un estado de sonambulismo psicológico. Te levantas, vas a trabajar, consumes entretenimiento, duermes y vuelta a empezar. Día tras día, año tras año, sin cuestionarte jamás quién tiene realmente el control. Tu aspecto se deteriora, tu postura denota derrota, tus ojos han perdido deliberadamente ese brillo primigenio. Y lo más trágico de todo, te has acostumbrado. Jung lo denominó identificación con la persona, cuando se confunde la máscara social que se usa con la verdadera identidad. Uno se convierte en un personaje secundario en su propia vida, interpretando un papel escrito por las expectativas ajenas, el miedo al juicio y la conformidad cultural. Pero hay algo aún más inquietante. Jung descubrió que esta desconexión entre el ser interior y la apariencia exterior no es simplemente un problema estético. Es una enfermedad espiritual que corroe lentamente el alma, transformándote en una sombra de lo que podrías ser. A lo largo de este vídeo, profundizaremos en las enseñanzas más radicales de Carl Jung sobre la autotransformación y la relación sagrada entre la conciencia y la apariencia física. No estoy aquí para ofrecer consejos superficiales de autoayuda, ni trucos de estilo rápidos. Estamos a punto de explorar un terreno psicológico complejo, donde la transformación externa es simplemente un reflejo de una revolución interna. Aprenderás por qué Jung creía que ignorar la apariencia es una forma de autosabotaje inconsciente. Descubrirás cómo grandes figuras históricas utilizaron la obsesión consciente con su imagen para manifestar poder e influencia. Y, lo más importante, recibirás una guía práctica para comenzar tu propio camino de individuación a través de la transformación física. Prepárate. Lo que estás a punto de descubrir es algo que no se puede olvidar. Y una vez que comprendas este conocimiento, nunca volverás a verte a ti mismo, ni al mundo de la misma manera. Tu cuerpo es el único territorio que realmente gobiernas en este mundo caótico. Y un gobernante que descuida su único reino no merece respeto, ni de los demás, ni de sí mismo. Esta es la primera ley fundamental que Jung nos revela a través de sus escritos sobre la individuación y la integración de la sombra. La manifestación física no es mera vanidad superficial, sino la expresión tangible de tu relación con tu propia existencia. Jung comprendió algo que los antiguos filósofos estoicos ya sabían. El cuerpo no es una prisión del alma, sino su vehículo de expresión en el mundo material.
cuando Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones sobre la importancia de la disciplina física, no lo hacía por vanidad. Reconocía una profunda verdad psicológica. Tu cuerpo se comunica constantemente. Cada gesto, cada postura, cada detalle de tu apariencia transmite información al inconsciente colectivo de quienes te rodean. Y aquí está el aspecto más inquietante. Tu inconsciente también lee estos mensajes. Cuando te miras al espejo y ves descuidado, tu subconsciente registra: esta persona no se valora. Cuando sales de casa sin arreglarte, le envías un mensaje subliminal a tu propia psique: no soy lo suficientemente importante como para invertir tiempo en mí mismo. Jung lo denominó bucle de retroalimentación psicológica. Tu apariencia externa influye en tu estado interno, que a su vez influye en tu apariencia, creando un ciclo de refuerzo, ya sea positivo o negativo. La mayoría de las personas están atrapadas en un ciclo negativo sin siquiera darse cuenta. Viajemos a la Roma del siglo II, Dr. Diristo, para examinar uno de los casos más fascinantes de transformación a través de la manifestación física consciente. Publio Helio Adriano ascendió al trono romano en una época turbulenta. A diferencia de sus predecesores, Adriano fue visto inicialmente como un intelectual, un filósofo, alguien que prefería los libros a las batallas. En una cultura militar como la romana, esto equivalía prácticamente a una sentencia de irrelevancia política. Pero Adriano comprendió algo crucial. Para ser tomado en serio como emperador, necesitaba encarnar físicamente el arquetipo del líder romano. No solo estudió este arquetipo, sino que se obsesionó con manifestarlo. Adriano se impuso un régimen riguroso. Se levantaba antes del amanecer para entrenar con las legiones. Transformó por completo su postura y físico. Pero el cambio más revolucionario fue su decisión de dejarse crecer la barba, algo poco común entre los romanos de la época, pero que lo vinculaba visualmente con los grandes filósofos griegos a quienes admiraba. No se trató de un mero cambio estético, sino de una declaración psicológica. Adriano estaba creando una nueva síntesis: el emperador filósofo. Y su cuerpo se convirtió en el manifiesto viviente de esta identidad. ¿El resultado? Adriano no solo consolidó su poder, sino que dio inicio a una de las épocas más prósperas de Roma. Su obsesión consciente por la apariencia no era vanidad, sino una forma de alquimia personal. Transformó no solo la imagen que proyectaba, sino su esencia misma. En el mundo moderno, estás constantemente bajo evaluación. Cada reunión de negocios, cada interacción social, cada video que publicas en redes sociales, todas son oportunidades donde tu apariencia comunica, incluso antes de que abras la boca. Estudios en neurociencia social revelan algo inquietante. Las personas se forman una impresión completa de ti en menos de 7 segundos. Y el 93% de esa impresión se basa en la comunicación no verbal. Tu apariencia, postura, expresión facial y energía. Puedes tener el mejor currículum del mundo, las ideas más brillantes y un carácter íntegro. Pero si tu apariencia física transmite negligencia, inseguridad o derrota, inconscientemente estás saboteando todas esas cualidades. Piensa en los líderes que admiras, ya sean emprendedores, artistas o pensadores. Casi siempre mantienen una excelente imagen personal. No porque sean superficiales, sino porque comprenden intuitivamente lo que Jung articuló científicamente. La apariencia externa es inseparable de la autoridad interna. Acción práctica 1. Establece lo que llamaré el ritual del espejo consciente. Cada mañana, antes de salir de casa, detente 2 minutos frente al espejo. No para juzgarte,
sino para observarte con la atención de un escultor que examina su obra. Pregúntate, ¿qué comunica esta imagen al mundo? ¿Está en sintonía con la persona en la que quiero convertirme? Acción práctica. 2. Elimina de inmediato una prenda de ropa o un hábito de apariencia personal que mantienes por comodidad, pero que no te representa de la mejor manera. Jung hablaba del sacrificio consciente como parte del proceso de individuación. Este pequeño sacrificio de comodidad es un ritual de compromiso con tu transformación. La diferencia entre un hombre ordinario y un hombre extraordinario no reside en el talento innato, sino en la capacidad de desarrollar una obsesión sagrada por el propio perfeccionamiento. Jung descubrió en sus estudios sobre la alquimia medieval que los alquimistas no solo buscaban transformar el plomo en oro, sino que también buscaban transformarse a sí mismos. Para ello, utilizaban el proceso alquímico como metáfora de esta transformación interior que, necesariamente, se manifestaba exteriormente. Existe una diferencia fundamental entre la vanidad y la obsesión sagrada por la apariencia. La vanidad es narcisista. Se centra en la validación externa y el juicio de los demás. La obsesión sagrada es un acto de profundo respeto por uno mismo y conciencia espiritual. Jung escribió extensamente sobre el concepto de opus, la gran obra. Este era el término que los alquimistas utilizaban para describir el proceso de transformación total. Jung comprendió que este proceso no podía separarse de lo físico. Cuando te obsesionas, en un sentido sagrado, con tu apariencia, esencialmente estás declarando: me importa profundamente la expresión física de mi conciencia en este mundo. Le estás diciendo al universo, y más importante aún, a tu propio subconsciente: merezco lo mejor que puedo darme a mí mismo. Esta obsesión es sagrada porque no se trata de compararse con los demás ni de cumplir con estándares externos. Se trata de honrar el potencial latente que reside en tu interior. Es una forma de oración hecha realidad. Examinemos una figura que encarna a la perfección esta ley. Leonardo da Vinci. Los registros históricos revelan algo fascinante sobre Leonardo. No solo estaba obsesionado con el arte o la ciencia, sino que se obsesionaba meticulosamente con su propia imagen. En una época en la que la mayoría de los artistas eran considerados artesanos comunes, Leonardo vestía como un noble. Sus cuadernos contienen no solo ingeniosos inventos y bocetos anatómicos, sino también notas detalladas sobre telas, colores y proporciones ideales para la vestimenta. Sus contemporáneos describían a Leonardo como extraordinariamente guapo y elegante. Pero esto no era casualidad genética, sino fruto de un cultivo consciente. Leonardo aplicó a su propia apariencia los mismos principios de la proporción áurea que utilizaba en sus pinturas. ¿Por qué? Porque Leonardo comprendió algo profundo. No era simplemente un creador de obras de arte. Él mismo era la obra maestra. Toda su vida fue un proyecto para manifestar el potencial de la perfección humana. Giorgio Vasari, el gran biógrafo del Renacimiento, escribió que Leonardo era tan agradable en la conversación que se ganaba el corazón de la gente. Pero cabe destacar la conexión. Esta capacidad de atraer no era simplemente carisma interior, sino la manifestación armoniosa de la excelencia interior y exterior. Leonardo seguía una rutina que hoy consideraríamos extrema. Estudió anatomía no solo para pintar, sino también para comprender la musculatura de su propio cuerpo. Practicaba ejercicios físicos específicos. Era vegetariano en una época casi inaudita.
Su obsesión por la apariencia estaba completamente integrada en su búsqueda del conocimiento y la excelencia. Y aquí reside la revelación más profunda. La obsesión de Leonardo con su apariencia no lo distrajo de su genio, sino que lo amplificó. Porque cuando honras tu cuerpo y tu imagen, honras el vehículo a través del cual se manifiesta tu genio. En el mundo actual, nos vemos bombardeados por dos mensajes contradictorios. Por un lado, la industria de la belleza nos dice que la apariencia lo es todo, generando ansiedad e inseguridad. Por otro lado, ciertos círculos intelectuales nos dicen que centrarse en la apariencia es superficial y vanidoso. Ambas perspectivas son incorrectas porque no comprenden la obsesión sagrada. Consideremos a los grandes comunicadores de hoy, desde líderes tecnológicos hasta pensadores influyentes. Observemos cómo cultivan una estética personal distintiva. Steve Jobs y su uniforme de cuello alto negro. Jordan Peterson y sus trajes impecablemente confeccionados. Incluso figuras como Joe Rogan, que aparentan ser informales, mantienen rigurosos estándares de condición física. No se trata de coincidencias. Son manifestaciones conscientes de autocontrol. E inconscientemente, cuando observamos estas cifras, nuestro cerebro registra: esta persona se autogobierna. Por lo tanto, puedo confiar en lo que dice. La obsesión por la apariencia en el mundo moderno implica crear un sistema, no un evento aislado, sino un protocolo de vida. Significa levantarse cada día y realizar rituales de refinamiento con la misma disciplina con que un monje realiza sus oraciones. Acción práctica 1. Desarrolla lo que llamaré el protocolo de excelencia innegociable. Identifica 3 aspectos de tu apariencia física que transformarás de cuando tenga tiempo a sagrados e innegociables. Podría ser una rutina de ejercicios a las 6 a.m., cuidado de la piel antes de dormir o 20 minutos de selección consciente de ropa. Escribe estos 3 protocolos y trátalos con la seriedad de un juramento. Acción práctica 2. Implementa el principio de mejorar un grado. No intentes transformarlo todo de golpe. Eso es egoísmo, no una verdadera obsesión. En cambio, elige un solo aspecto de tu apariencia y mejóralo un grado esta semana. La semana que viene, mejora otro aspecto un grado. En 6 meses, habrás transformado por completo tu apariencia física mediante microtransformaciones sostenibles. No puedes transformar lo que te niegas a reconocer. Y tu apariencia descuidada no es un defecto superficial, sino tu sombra psicológica materializada, que exige integración. Este es uno de los conceptos más revolucionarios de Jung y uno de los menos comprendidos. La sombra no es solo nuestro lado oscuro o reprimido. Es todo aquello que nos negamos a reconocer en nosotros mismos, incluyendo nuestro potencial no realizado. Jung desarrolló el concepto de la sombra tras años de observar a sus pacientes. Observó un patrón inquietante. Las personas a menudo proyectaban en los demás precisamente aquello que negaban en sí mismas. Pero este concepto tiene una dimensión física que rara vez se menciona. Su aspecto descuidado, su cuerpo fuera de forma, su postura derrotada. Todo esto es la sombra manifestada físicamente. Cuando evitas el espejo, cuando eliges ropa que esconde tu cuerpo, cuando renuncias al cuidado personal físico, esencialmente estás diciendo: hay partes de mí que me niego a integrar. Y cuanto más evites esas partes, más poder adquirirán sobre ti. Jung descubrió algo extraordinario. El camino para integrar la sombra no es meramente psicológico, sino psicosomático. Es necesario trabajar simultáneamente en la conciencia y la manifestación física. Piénsalo.
¿Por qué a tanta gente le cuesta tanto empezar a hacer ejercicio, cuidar su aspecto o mejorar su postura? No es pereza, es la resistencia de la sombra. Porque al empezar a transformar tu cuerpo, obligas a emerger aspectos reprimidos de tu psique. Quien hace ejercicio se enfrenta a su fragilidad. Quien cuida su apariencia se enfrenta a su inseguridad. Quien mejora su postura se enfrenta a su autoestima herida. Este es el trabajo de integrar la sombra en la acción. Examinemos uno de los casos más fascinantes de los archivos de Jung, aunque mantuvo la identidad en secreto. Los detalles del caso se publicaron en sus escritos sobre la transformación psicológica. Jung trató a un prominente empresario de Zúrich que sufría de lo que hoy llamaríamos depresión severa. Este hombre lo tenía todo: éxito financiero, familia, respeto social. Pero se describía a sí mismo como muerto por dentro. Durante las sesiones, Jung notó algo peculiar. El hombre siempre llegaba con ropa descuidada, sin afeitar y encorvado. Cuando Jung le preguntó al respecto, el hombre respondió que preocuparse por su apariencia era vanidoso y superficial. Quería ser valorado por lo que llevaba dentro. Pero Jung comprendió lo que realmente sucedía. Este hombre había desarrollado una poderosa sombra en torno a su físico y su masculinidad. Se había criado en un entorno puritano donde el cuerpo se consideraba pecaminoso, donde preocuparse por la apariencia se asociaba con la frivolidad. Jung implementó una intervención radical. Le prescribió un protocolo riguroso al hombre. Entrenar en un gimnasio todas las mañanas, visitar a un barbero semanalmente, comprar ropa de calidad y, lo más importante, dedicar 20 minutos diarios simplemente a observar su propio cuerpo en el espejo, sin juzgarlo, solo con observación consciente. El hombre se resistió violentamente. Argumentó que aquello era estúpido e inútil. Pero Jung insistió, explicando que esa resistencia era precisamente la sombra defendiendo su territorio. Tras 3 meses de seguir el protocolo, ocurrió algo extraordinario. El hombre afirmó que, por primera vez en años, se sentía vivo. Pero no solo eso. Empezó a tener sueños vívidos, recuperó su creatividad y mejoraron sus relaciones. La transformación física había catalizado una profunda integración psicológica. Jung concluyó en sus notas: al obligar a este hombre a habitar conscientemente su propio cuerpo, obligamos a su sombra a emerger. Y al emerger, finalmente podría integrarse. Vivimos en una era de disociación corporal sin precedentes. Pasamos horas en mundos digitales, donde no somos más que avatares y perfiles. Nuestros cuerpos reales se han vuelto casi irrelevantes para nuestra identidad digital. Pero aquí radica el problema. Tu inconsciente no reside en el mundo digital. Tu inconsciente está anclado en el cuerpo físico. Y cuando existe una desconexión radical entre cómo existes digitalmente y cómo existes físicamente, tu psique entra en conflicto. Puedes proyectar una imagen de éxito en LinkedIn, pero si evitas mirarte al espejo cada mañana, tu subconsciente conoce la verdad. Puedes publicar frases motivacionales en Instagram, pero si tu cuerpo se deteriora por descuido, se produce una devastadora disonancia cognitiva en lo más profundo de tu psique. Integrar la sombra mediante la transformación física es especialmente crucial hoy en día, pues la tentación de disociarse es mayor que nunca. Es fácil vivir solo de la cabeza para arriba, como aparecimos en las videollamadas. Pero el cuerpo desatendido se convierte en un receptáculo para toda su sombra no integrada. Acción práctica 1. Implementa el ritual de confrontación con la sombra. Una vez por semana,
Dedica 30 minutos a pararte frente a un espejo de cuerpo entero con buena iluminación, y simplemente observa. No juzgues, no critiques, pero tampoco lo evites. Observa cada parte de tu cuerpo con la atención neutral de un científico. Respira. Reconoce. Esta es la práctica de traer la sombra física a la conciencia. Acción práctica 2. Identifica el aspecto de tu apariencia física que más evitas afrontar. Puede ser el peso, la postura, el envejecimiento, las cicatrices, cualquier cosa. Y luego, paradójicamente, concéntrate precisamente en ese aspecto. Si evitas mirarte el abdomen, empieza una rutina de ejercicios abdominales. Si evitas las fotos porque no te gusta tu rostro, tómate una foto cada día durante 30 días. Estás forzando deliberadamente la integración de tu sombra. Uno no se vuelve extraordinario descubriendo quién es. Uno se vuelve extraordinario eligiendo qué arquetipo encarnará conscientemente y luego transformando su cuerpo en el templo de ese arquetipo. Jung revolucionó la psicología al identificar los arquetipos del inconsciente colectivo, patrones universales de energía psíquica que existen en todas las culturas y épocas. Pero este concepto tiene un aspecto práctico que pocos aplican. Uno puede elegir conscientemente qué arquetipo encarnar. Los arquetipos junguianos no son meros conceptos abstractos. Son fuerzas vivas que buscan expresarse a través de nosotros. El guerrero, el sabio, el creador, el gobernante, el mago. Cada uno de estos arquetipos posee no solo cualidades psicológicas, sino también manifestaciones físicas específicas. Consideremos el arquetipo del guerrero. En todas las culturas, este arquetipo se manifiesta a través de ciertos rasgos físicos. Postura erguida, musculatura funcional, mirada directa y movimientos decididos. Esto no es casualidad. El cuerpo y el arquetipo son inseparables. Jung comprendió que cuando intentamos encarnar un arquetipo únicamente a nivel psicológico, mediante afirmaciones o visualizaciones, el efecto es limitado, pero cuando alineamos cuerpo y psique en la misma dirección arquetípica, se produce una sinergia transformadora. Este es un concepto revolucionario. No necesitas descubrir tu verdadera esencia, ni encontrar tu yo auténtico. Son ilusiones románticas. En cambio, puedes elegir estratégicamente el arquetipo que mejor se adapte a tus objetivos y luego disciplinar tu cuerpo para manifestarlo. Pero escuchen, esto no es fingimiento ni mentira. Cuando transformas tu cuerpo de verdad para alinearlo con un arquetipo, ocurre algo alquímico. El arquetipo empieza a habitar en ti. No estás fingiendo ser valiente al encarnar al guerrero. Estás creando las condiciones corporales para que el coraje surja de forma natural. Examinemos a Yukio Mishima, el controvertido escritor japonés que llevó la encarnación arquetípica a extremos literales. Mishima nació siendo un joven enfermizo y frágil, considerado débil incluso por su propia familia. Era el arquetipo del intelectual frágil, una mente brillante en un cuerpo descuidado. Y durante años sufrió esta desconexión. Pero a los 30 años, Mishima tomó una decisión radical. Eligió conscientemente encarnar el arquetipo del guerrero samurái, no solo psicológicamente, sino también físicamente. No fue una decisión casual, sino una transformación total. Mishima comenzó a entrenar diariamente artes marciales tradicionales. Implementó un intenso régimen de levantamiento de pesas, algo inusual para los escritores japoneses de la época. Estudió meticulosamente la estética y la postura de los samuráis históricos. Literalmente esculpió su cuerpo para encarnar el arquetipo que había elegido. Las fotografías de Mishima durante esta transformación son impactantes.
en 1975, tan solo unos años. Pasó de ser un intelectual frágil a la personificación de la fuerza y la disciplina marcial. Pero sucedió algo aún más profundo. Su escritura cambió. Se volvió más poderosa, más visceral, más expresiva. Mishima describió este proceso en sus ensayos. No comencé a entrenar para hacerme fuerte. Comencé a entrenar para que mi cuerpo dejara de contradecir mis palabras. ¿Cómo podía escribir sobre coraje, honor y sacrificio, mientras mi propio cuerpo era una manifestación de debilidad y abandono personal? Él había comprendido intuitivamente lo que Jung articuló científicamente. El cuerpo es el campo de batalla, donde los arquetipos luchan por el dominio. Y cuando eliges conscientemente un arquetipo y transformas tu cuerpo para manifestarlo, no solo cambias tus músculos, sino que reprogramas tu propia psique. El caso de Mishima es extremo y terminó trágicamente. Pero el principio sigue vigente. La encarnación arquetípica mediante la transformación física es una de las formas más poderosas de autotransformación. En el mundo moderno, la mayoría de las personas viven en un vacío arquetípico. No encarnan conscientemente ningún arquetipo específico. Simplemente reaccionan, moldeadas por las circunstancias y el condicionamiento social. Pero observemos a las personas que admiramos. Casi invariablemente, encarnan arquetipos específicos de forma tan completa que se vuelven prácticamente sinónimos de ellos. Elon Musk encarna al mago creador. Jordan Peterson encarna al sabio mentor. David Goggins encarna al guerrero implacable. Y cabe destacar que en cada caso existe una completa correspondencia entre su manifestación física y el arquetipo. No solo piensan como estos arquetipos. Sus cuerpos, sus voces, su presencia física manifiestan plenamente el arquetipo elegido. He aquí la revolucionaria aplicación práctica. No necesitas esperar a descubrir quién eres realmente. Puedes, ahora mismo, elegir estratégicamente qué arquetipo se ajusta mejor a tu visión de la vida y comenzar conscientemente a transformar tu cuerpo para encarnarlo. ¿Deseas mayor respeto profesional? Encarna al líder, postura erguida, vestimenta autoritaria, movimientos deliberados. ¿Deseas mayor creatividad? Encarna al creador. Cultiva una estética distintiva. Permite una expresión física única. ¿Deseas mayor impacto social? Encarna al sabio. Cultiva una presencia serena, una mirada penetrante, gestos medidos. Acción práctica 1. Realiza el ritual de elección arquetípica. Investiga los principales arquetipos junguianos y elige conscientemente el que mejor se alinee con tus objetivos de vida para los próximos 5 años. Anota este arquetipo. Luego, realiza una investigación visual. Encuentra 10 ejemplos históricos o contemporáneos de personas que encarnen este arquetipo. Observa con atención cómo se visten, se mueven y adoptan su postura física. Estás creando un modelo de encarnación. Acción. Práctica 2. Implementa el protocolo diario de manifestación arquetípica. Cada día, al elegir tu ropa, al hacer ejercicio o al cuidar tu apariencia, pregúntate: ¿esta elección se alinea con el arquetipo que he elegido encarnar? Úsalo como filtro para tus decisiones. En 3 meses, tu cuerpo y tu presencia comenzarán a manifestar el arquetipo de forma natural. Hasta este punto, hemos establecido los pilares fundamentales de la transformación a través de la obsesión consciente con la apariencia. Comprendiste que tu cuerpo es tu único y verdadero territorio de gobierno, y los gobernantes eficaces no descuidan sus dominios. Descubriste la diferencia entre la vanidad narcisista y la obsesión sagrada.
una búsqueda mezquina de validación frente a un acto de profundo respeto por uno mismo. Confrontaste tu sombra encarnada, reconociendo que el descuido físico no es un defecto superficial, sino una manifestación tangible de aspectos psicológicos no integrados. Y aprendiste sobre la encarnación arquetípica, la elección consciente de manifestar físicamente las cualidades psicológicas que deseas cultivar. Estos son los fundamentos. La defensa psicológica. Preparar el terreno para una verdadera transformación. Pero ahora entramos en un terreno más avanzado y, debo advertir, más peligroso. Las siguientes leyes no son para quienes buscan solo mejoras superficiales. Son para quienes están verdaderamente preparados para la alquimia total, la transmutación completa del ser mediante el dominio de la materia física. Jung advirtió que el proceso de individuación, llegar a ser realmente quien uno puede ser, no es cómodo. Implica muerte y renacimiento. Y cuando este proceso se aplica específicamente a la transformación física, su intensidad aumenta exponencialmente. Lo que estás a punto de aprender son las tácticas que grandes transformadores a lo largo de la historia han utilizado no solo para mejorar su apariencia, sino para reconstruir literalmente su identidad mediante la reconstrucción corporal. No se trata de técnicas de autoayuda, sino de protocolos para la autodestrucción creativa. Si estás preparado para salir de tu zona de confort psicológica, si estás dispuesto a afrontar la muerte simbólica de tu antigua identidad física, entonces continúa. De lo contrario, el conocimiento adquirido hasta ahora ya es suficientemente transformador. Pero para aquellos lo suficientemente valientes como para perseverar. Bienvenidos al verdadero trabajo. Antes de que pueda nacer tu nuevo yo, el viejo yo debe morir. Y esta muerte no puede ser meramente psicológica. Debe ser visceral, física, encarnada. Jung estudió a fondo los rituales de iniciación en culturas tribales y descubrió un patrón universal. Toda transformación auténtica requiere una muerte simbólica seguida de un renacimiento. Pero en el mundo moderno, intentamos transformarnos sin destruir, crecer sin morir. Y eso, sencillamente, no funciona. En sus estudios sobre alquimia, Jung identificó la fase nigredo, el ennegrecimiento, la putrefacción, la muerte necesaria antes de la transformación. Los alquimistas sabían que no se puede transmutar el plomo en oro sin antes disolverlo por completo. El mismo principio se aplica a la transformación física. Tu cuerpo alberga décadas de condicionamiento, hábitos, memoria muscular y patrones de movimiento que te definen. Si simplemente intentas añadir nuevos hábitos sobre esa base antigua, estarás construyendo sobre arena. La muerte simbólica física implica destruir deliberadamente los patrones corporales que definen tu identidad anterior. Si siempre has sido el niño gordo y gracioso, necesitas acabar con esa identidad mediante una transformación corporal radical. Si siempre has sido el empollón débil, necesitas destruir esa autoimagen cultivando la fuerza física. Pero aquí radica el aspecto psicológicamente peligroso. Al eliminar tu antigua identidad física, experimentas una auténtica crisis de identidad. Porque, inconscientemente, has construido toda una personalidad en torno a esa forma física. Cuando la forma cambia radicalmente, la psique entra en pánico. Jung lo denominó la noche oscura del alma, el periodo de desorientación total que precede a la individuación. Y es precisamente por eso que la mayoría de las transformaciones físicas fracasan. Las personas no están preparadas para la muerte psicológica que acompaña a la muerte física de la antigua identidad.
examinemos un fascinante caso contemporáneo que ilustra perfectamente esta ley. La transformación de David Goggins. Goggins era un hombre de 136 kilos que trabajaba fumigando insectos y llevaba una vida de mediocridad autoimpuesta. Pero no solo su cuerpo se deterioraba, sino también su alma. Describió esta versión de sí mismo como muerto, un zombi gordo que solo consume y existe. Pero entonces, Goggins tomó una decisión que lo cambiaría todo. Vio un anuncio de los SEAL de la Armada y algo en su interior despertó. Pero había un problema. En su estado físico actual daba risa. Para alistarse, necesitaba perder 48 kilos en menos de 3 meses. La mayoría lo habría considerado imposible. Pero Goggins comprendió algo profundo. No se trataba de perder peso, sino de muerte y renacimiento. El David Goggins de 136 kilos necesitaba morir por completo. No gradualmente, sino violentamente, para que pudiera surgir un nuevo David. El protocolo que Goggins implementó era tan extremo que los médicos le advirtieron sobre sus riesgos. Corría, montaba en bicicleta y nadaba durante horas todos los días. Redujo drásticamente su ingesta de alimentos. Estaba destruyendo su físico anterior con una ferocidad casi violenta. Pero aquí está el aspecto crucial que la mayoría pasa por alto. Goggins no solo estaba transformando sus músculos, estaba creando deliberadamente una crisis psicológica. Cada vez que su cuerpo le suplicaba que parara, cada vez que su mente gritaba que era imposible, estaba matando un aspecto de su antigua identidad. En 3 meses, Goggins había perdido el peso necesario. Pero lo más importante, y él mismo lo afirma, es que la persona que culminó esta transformación no era la misma que la había comenzado. El viejo David había muerto, literalmente. Un nuevo ser, forjado a través del sufrimiento autoimpuesto, había nacido. Años más tarde, Goggins se convertiría en uno de los atletas de resistencia más formidables del mundo. Un SEAL de la Armada y uno de los autores más influyentes en el ámbito de la transformación personal. Pero todo comenzó con una muerte simbólica y visceral. La destrucción deliberada del cuerpo que representaba su antigua identidad. En el mundo moderno, nos enseñan a buscar una transformación sana y equilibrada. Cambios graduales, ser amable con uno mismo, aceptarse tal como uno es. Pero esta es la cruda verdad que nadie quiere oír. Si estás atrapado en una identidad que te aprisiona, la bondad no te liberará. La aceptación no te transformará. Los cambios graduales serán reabsorbidos por la inercia de tu antigua identidad. A veces, no siempre, pero a veces, lo que necesitas es una ruptura radical. Una muerte simbólica tan visceral, tan completa, que resulta imposible volver a ser quien eras. Esto no significa conductas autodestructivas o peligrosas. Significa crear un protocolo de transformación física tan intenso y enfocado que fuerce una recalibración psicológica total. Quizás se trate de un reto de 75 días de disciplina extrema. Quizás sea entrenar para una ultramaratón sin haber corrido nunca antes. Quizás sea un compromiso de 6 meses con la transformación física, sin excepciones. Lo específico importa menos que la intensidad. La muerte simbólica a través de la transformación física es especialmente poderosa porque es verificable. No se puede fingir. O bajaste de peso o no. O ganaste músculo o no. O completaste el reto o no. Esta objetividad aniquila el ego y sus narrativas de autoprotección. Acción práctica 1. Implementa el protocolo de superación. Elige un reto físico que sea realmente difícil para ti. Algo que te obligue a convertirte en una versión diferente de ti mismo solo para completarlo. No elijas algo imposible o peligroso.
sino algo que te asuste. Podría ser un reto de transformación corporal de 90 días, entrenar para completar una carrera específica o cualquier protocolo que represente una ruptura con tu identidad física actual. Comprométete públicamente. La muerte simbólica requiere testigos. Acción práctica. 2. Realiza el ritual de despedida. Antes de comenzar tu transformación radical, crea un ritual consciente de despedida a tu antigua identidad física. Toma fotos. Escribe una carta a tu yo actual, reconociendo y agradeciendo quién fuiste, pero declarando que esta versión está muriendo. Sé lo más literal y simbólico posible. Jung comprendió que la psique responde a los rituales. Este acto consciente de muerte simbólica programará tu inconsciente para la transformación venidera. Existe una forma de narcisismo que no es malsana, sino divina. Se da cuando uno se obsesiona tanto con su propia excelencia física que trasciende el ego y entra en el reino de lo sagrado. Este es el concepto más controvertido e incomprendido que exploró Jung. Existe una delgada línea entre el narcisismo patológico y lo que Jung denominó amor propio consciente, y la diferencia radica en la dirección de la energía. El narcisismo patológico se centra en lo externo. Busca desesperadamente la validación externa, la comparación con los demás y la prueba de superioridad. Es vacío, insaciable y destructivo. Pero Jung identificó una forma completamente distinta de introspección: la veneración funcional de uno mismo como un acto de conexión con lo divino interior. No se trata de ser mejor que los demás, sino de honrar el potencial divino que existe en el propio ser. En las tradiciones antiguas, especialmente en las prácticas espirituales griegas e hindúes, el cuerpo era considerado el templo del espíritu. Cuidar el cuerpo no era vanidad, sino un acto de devoción religiosa. Literalmente, se honraba lo divino mediante el cuidado de la forma física. Jung comprendió que cuando se canaliza la energía obsesiva hacia el perfeccionamiento físico, no para impresionar a los demás ni para alimentar inseguridades, sino como un acto de profunda reverencia hacia uno mismo, ocurre algo alquímico. Se trasciende el ego precisamente mediante una intensa concentración en el ego físico. Es una paradoja. Uno se vuelve menos narcisista al obsesionarse más consigo mismo. ¿Cómo es posible? Porque la adoración narcisista funcional no se preocupa por las comparaciones ni por la validación externa. Se preocupa por manifestar el máximo potencial como un fin en sí mismo. Es la diferencia entre un escultor que crea para impresionar a la crítica y un escultor que crea porque le impulsa la visión de la perfección que puede plasmar. Este último ya no es egoísta. Está más conectado con algo trascendente a través del ego. Examinemos a una de las figuras más fascinantes de la historia, que ejemplifica perfectamente esta ley: Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel fue famoso entre sus contemporáneos por su obsesión con el cuerpo masculino. Pasaba horas estudiando anatomía, dibujando músculos y observando la interacción entre la luz y la forma física. Pero esto no era mera apreciación estética, sino casi religiosa. Miguel Ángel creía que el cuerpo humano era la expresión más perfecta de lo divino en el mundo material. Y no solo estudiaba otros cuerpos, sino que cultivaba el suyo con esmero. Los registros históricos revelan que Miguel Ángel mantenía una rigurosa rutina de ejercicio físico, algo inusual para los artistas de su época. Pero el aspecto más revelador es cómo trabajaba Miguel Ángel. Para esculpir el David, dedicó años a un proceso que muchos contemporáneos consideraban demasiado obsesivo. No se limitaba a crear una estatua.
En sus propias palabras, liberaba al David que ya existía dentro del mármol. Y aquí reside la profunda conexión. Miguel Ángel percibía su propia transformación física del mismo modo. No estaba mejorando su cuerpo, sino liberando la forma divina que potencialmente ya existía en su interior. Esto es un ejemplo de culto narcisista funcional en acción. ¿El resultado? Las creaciones de Miguel Ángel, en particular el David y las figuras de la Capilla Sixtina, redefinieron lo que la humanidad consideraba posible en cuanto a la representación de la forma humana, pero solo pudo crear estas representaciones divinas del cuerpo porque él mismo había encarnado ese nivel de reverencia por lo físico. Vasari escribió que Miguel Ángel a menudo se absorbía tanto en la observación de su propio reflejo y de sus propias manos trabajando que entraba en estados casi meditativos. Esto podría interpretarse como narcisismo, pero en realidad era lo opuesto. Una disolución del ego mediante la contemplación de lo divino manifestado físicamente. Miguel Ángel nunca se casó, nunca tuvo hijos y vivió una vida ascética. Su única relación era con la excelencia física, tanto en la creación como en la encarnación. Esto no era una patología, sino una vocación sagrada. En el mundo actual, nos vemos constantemente bombardeados por mensajes contradictorios. Por un lado, la cultura del fitness en las redes sociales glorifica la obsesión por el cuerpo, pero a menudo de forma vacía, centrada en los me gusta y la validación. Por otro lado, los movimientos de positividad corporal a veces desalientan cualquier búsqueda de la excelencia física, tachándola de tóxica o narcisista. Ambos extremos desvían la atención del objetivo del culto narcisista funcional. Imagina que haces ejercicio no para ganar más seguidores en Instagram, sino porque consideras tu cuerpo la única obra de arte de la que eres realmente responsable en esta vida. Cuidas meticulosamente tu apariencia no para impresionar a los demás en una reunión, sino porque consideras tu cuerpo un templo que merece respeto. Este cambio de motivación transforma por completo la experiencia. Ya no estás atrapado en el ciclo de comparación o validación externa. Te embarcas en un proyecto sagrado, manifestar tu máximo potencial físico como un fin en sí mismo. Y paradójicamente, cuando cultivas este tipo de autoadoración funcional, te vuelves más magnético socialmente. No porque busques atención, sino porque la gente percibe inconscientemente la presencia de alguien que se valora profundamente. Acción práctica 1. Implementa el ritual de la contemplación sagrada. 3 veces por semana, después de hacer ejercicio o cuidar tu apariencia, dedica 10 minutos a la contemplación silenciosa de tu cuerpo. No para criticarlo ni alabarlo, sino para observarlo con la reverencia de quien contempla una obra de arte en proceso. Estás reprogramando tu relación con tu cuerpo, pasando de una relación utilitaria o de validación a una relación sagrada. Acción práctica 2. Implementa el principio de la motivación intrínseca pura. Durante 30 días, comprométete a no publicar fotos tuyas en redes sociales, a no hablar de tu transformación física con nadie y a no buscar la aprobación de los demás de ninguna manera. Continúa con tu rutina de mejora física, pero elimina por completo la necesidad de reconocimiento externo. Descubrirás si tu obsesión por la apariencia es narcisismo patológico, que desaparecerá sin atención externa, o una forma de admiración funcional, que se intensificará porque se retroalimenta. Toda energía psíquica no canalizada se estanca y, con el tiempo, se vuelve tóxica.
Y la transformación física radical es uno de los canales más poderosos para transmutar la energía psíquica en manifestación tangible. Jung desarrolló el concepto de libido no solo como energía sexual, sino como la fuerza vital psíquica fundamental. Y comprendió que esta energía necesitaba canales de expresión. De lo contrario, se volvería contra la propia psique. Imagina tu energía psíquica como un poderoso río. Si este río no tiene un cauce definido, se extiende formando un pantano, ancho, pero poco profundo y estancado. Pero si canalizas este río a través de un curso estrecho y preciso, adquiere un poder tremendo, capaz de mover piedras, esculpir montañas y generar electricidad. La obsesión consciente por la transformación física es uno de los canales más eficaces para esta transmutación energética. Porque, a diferencia de las metas abstractas o puramente mentales, la transformación física ofrece una retroalimentación inmediata y tangible. Jung observó que muchos de sus pacientes no sufrían de traumas profundos ni de problemas psicológicos complejos, sino de energía vital no canalizada. Tenían ambición sin rumbo, inquietud sin propósito, frustración sin causa aparente. ¿La solución? Un proyecto físico concreto que canalizara esa energía dispersa. Cuando te obsesionas con tu transformación física, básicamente estás creando una central eléctrica de transmutación. La frustración se convierte en combustible para entrenamientos más intensos. La ansiedad se transforma en energía para la disciplina alimentaria. La ira se convierte en determinación para superar tus récords personales. Pero aquí está el aspecto más profundo. Al transmutar la energía psíquica en transformación física, no solo cambias tus músculos, literalmente estás reconfigurando los circuitos neuronales de tu psique. Cada repetición en el entrenamiento, cada elección disciplinada de alimentos, cada momento de incomodidad asumida. Todo esto registra nuevos patrones en tu cerebro. Jung la denominó la función trascendente, la capacidad de la psique para sintetizar opuestos y crear algo nuevo. Y la transformación física ofrece un laboratorio perfecto para desarrollar esta función. Examinemos un caso menos conocido pero profundamente ilustrativo. La transformación de Viktor Frankl durante y después de su experiencia en los campos de concentración nazis. Frankl fue un psiquiatra vienés que sobrevivió a Auschwitz. Pero lo que pocos saben es cómo utilizó la transmutación de energía física para mantener no solo su cordura, sino también su humanidad en medio de aquel horror absoluto. En los campos, donde la mayoría de la gente perdió toda voluntad de vivir, Frankl implementó un protocolo mental radical. Se negó a permitir que su postura se encorvara, que sus movimientos se volvieran torpes y que su higiene personal, dentro de limitaciones extremas, se descuidara. Pero no se trataba de mera terquedad ni orgullo. Frankl había comprendido algo profundo. Necesitaba un canal concreto para que su voluntad de sobrevivir prosperara. Necesitaba algo tangible en lo que volcar su energía psíquica. De lo contrario, ésta se volvería contra sí misma y lo consumiría. En El hombre en busca de sentido, describió cómo obligarse a mantener una postura erguida cuando cada célula de su cuerpo le suplicaba que se desplomara era una forma de resistencia psicológica. Cada acto de autocuidado físico, por mínimo que fuera, era una declaración. Sigo aquí. Todavía tengo capacidad de decisión. Frankl canalizaba toda su ira, desesperación, terror y trauma en un proyecto físico concreto. Se negaba a permitir que su cuerpo manifestara la derrota. Y esto lo mantuvo con vida no solo físicamente, sino también psicológicamente. Tras su liberación,
Frankl desarrolló la logoterapia, un enfoque psicológico basado en la idea de que los seres humanos están motivados principalmente por la búsqueda de sentido. Sin embargo, un aspecto menos estudiado es cómo la logoterapia incorpora la dimensión física. Frankl solía prescribir proyectos físicos concretos a sus pacientes, no como fisioterapia, sino como canales para la transmutación energética. A un paciente deprimido se le podía pedir que caminara 5 kilómetros diarios. A un paciente ansioso se le podía indicar que aprendiera un arte marcial. A un paciente apático se le podía proponer el reto de transformar por completo su apariencia. El principio: cuando la energía psíquica encuentra un canal físico concreto, la transmutación se produce casi automáticamente. El paciente no supera la depresión mediante la introspección psicológica, sino que la transmuta mediante la acción física constante. Vivimos en una era de epidemias de salud mental, ansiedad, depresión, inquietud existencial. Estos son los males de nuestro tiempo. Y si bien la terapia y la medicación tienen su lugar, existe una dimensión crucial que a menudo se pasa por alto: la transmutación física de la energía psíquica. Piensa en cuánta energía mental gastas en preocupaciones improductivas, rumiaciones ansiosas o navegando sin sentido en las redes sociales. Es valiosa energía psíquica que se desperdicia o, peor aún, que se canaliza hacia patrones destructivos. Ahora imagina canalizar toda esa energía hacia un proyecto físico concreto. Transformar radicalmente tu apariencia y tu condición física. De repente, tu ansiedad encuentra un cauce productivo. Se convierte en la energía que te impulsa a levantarte temprano para entrenar. Tu frustración laboral encuentra una salida. Se transforma en la intensidad que aportas al gimnasio. Tu inquietud existencial encuentra una respuesta. Se convierte en la disciplina implacable con la que esculpes tu cuerpo. Esto no es represión ni evasión. Es auténtica transmutación. Transformar la energía psíquica de formas improductivas en manifestaciones físicas tangibles. Y aquí reside su aspecto más poderoso. A diferencia de las metas profesionales o financieras, que dependen de variables externas, o de las metas psicológicas abstractas, difíciles de medir, la transformación física ofrece una retroalimentación inmediata e innegable. Se puede ver y sentir la transmutación. Acción práctica 1. Implementa el protocolo de canalización emocional. Identifica las 3 emociones negativas o estados mentales improductivos que consumen más energía: ansiedad, frustración, aburrimiento, ira, etc. Ahora, crea un protocolo físico específico para cada una. Cuando te sientas ansioso, haz 50 flexiones. Cuando te sientas frustrado, corre 5 kilómetros. Cuando te sientas aburrido, realiza un entrenamiento de alta intensidad. Estás entrenando tu mente para transformar los estados negativos en transformación física. Acción práctica 2. Realiza el experimento de abstinencia de la válvula de escape consciente. Durante 21 días, elimina todas tus válvulas de escape improductivas. Redes sociales sin propósito, entretenimiento pasivo excesivo, cualquier comportamiento que uses para desconectar, pero que no te nutra. Sentirás una acumulación de energía psíquica. Luego, canaliza conscientemente toda esta energía acumulada hacia tu protocolo de transformación física. Esta práctica visceral te enseñará a sentir la diferencia entre la dispersión y la transmutación de la energía. Cuando transformas radicalmente tu apariencia física, no solo cambias la forma en que los demás te ven, sino que fuerzas una renegociación completa de todos tus contratos sociales. Y ese es,
simultáneamente tu mayor poder y tu mayor peligro. Jung estudió a fondo la interacción entre la psique individual y la colectiva y descubrió algo inquietante. La identidad social está profundamente entrelazada con la apariencia física. Al modificar una, se altera necesariamente la otra. Toda relación que tienes se rige por un contrato social implícito, acuerdos tácitos sobre quién eres, cuál es tu papel y qué se espera de ti. Y gran parte de estos contratos se basa en tu apariencia física. ¿Eres el amigo gordo y gracioso? Eso implica un contrato social. ¿Eres la persona tímida y callada? Otro contrato. ¿Eres el intelectual al que no le importan las apariencias? Otro contrato más. Jung comprendió que estos contratos no son meramente superficiales, sino que están profundamente arraigados en el inconsciente colectivo de los grupos sociales. Y cuando transformas radicalmente tu apariencia física, rompes unilateralmente esos contratos. Esto es algo que la mayoría no prevé. Cuando te transformas físicamente, no recibirás apoyo ni celebración por igual. Muchas personas de tu entorno se resistirán activamente a tu transformación, no porque no te quieran, sino porque esta amenaza el equilibrio psicológico del grupo. Si eras la amiga menos atractiva que hacía sentir mejor a los demás por comparación, tu transformación elimina esa comodidad inconsciente. Si eras la pareja que nunca cambiaba, tu transformación genera ansiedad ante posibles cambios posteriores. Si eras la compañera de trabajo que no representaba competencia, tu transformación altera la dinámica de poder. Jung lo denominó resistencia colectiva a la individuación. El colectivo, ya sea la familia, los amigos o la cultura, ejerce una presión constante para que todos se conformen. Y tu transformación física radical es un acto de individuación. Estás declarando tu autonomía frente a las expectativas colectivas. Examinemos un fenómeno documentado que Jung observó repetidamente en su práctica clínica. ¿Qué sucede con las relaciones después de transformaciones físicas radicales? Jung trató a una pareja en la que la esposa había experimentado una transformación física drástica tras años de obesidad. Había perdido mucho peso, transformado por completo su estilo y cultivado una presencia física irreconocible en comparación con la mujer que su marido había conocido. ¿El resultado? El matrimonio cayó en una profunda crisis. No porque el marido dejara de encontrarla atractiva, sino precisamente porque la encontraba demasiado atractiva. El contrato social inconsciente del matrimonio se basaba en una dinámica específica de poder y seguridad. Cuando la esposa transformó su apariencia, forzó inadvertidamente una renegociación completa de ese contrato. Jung observó que el marido empezó a mostrar comportamientos de autosabotaje. Criticaba la obsesión de su esposa con el ejercicio. Insinuaba que se excedía y constantemente intentaba ofrecerle alimentos que la hicieran perder la disciplina. No se trataba de malicia consciente, sino de un intento inconsciente por restablecer el equilibrio anterior. Pero he aquí el aspecto más profundo que Jung reveló. La esposa también estaba experimentando una transformación psicológica que iba mucho más allá de lo físico. A medida que ganaba confianza en sí misma, empezó a cuestionarse otros aspectos de su vida, incluyendo si esa relación aún le resultaba útil en la persona en la que se estaba convirtiendo. Jung describió esto como la individuación que obliga a una reevaluación de los vínculos. Cuando uno experimenta una transformación física radical,
necesariamente se vuelve más consciente de todas las áreas de su vida en las que está viviendo contratos sociales que ya no sirven a su yo auténtico. La pareja finalmente logró superar la crisis, pero solo después de que ambos reconocieran conscientemente lo que estaba sucediendo y renegociaran conscientemente su relación. Muchos otros casos que Jung observó terminaron en separación, no porque la transformación física destruyera la relación, sino porque reveló incompatibilidades fundamentales que siempre habían existido, pero que permanecían ocultas por el antiguo contrato social. En el mundo de las redes sociales, seguramente has presenciado este fenómeno. Alguien publica su proceso de transformación física e, inevitablemente, los comentarios se dividen. Hay apoyo genuino, pero también críticas veladas. Te estás obsesionando. Has cambiado. Estabas mejor antes. No siempre se trata de expresiones de celos maliciosos. A menudo, son la incomodidad inconsciente de personas cuyos contratos sociales contigo se están rompiendo sin su consentimiento. Esta es la cruda realidad. Cuando te transformas radicalmente, descubrirás qué relaciones se basaban en una conexión genuina y cuáles en acuerdos sociales por conveniencia. Los amigos que se sentían cómodos con tu antigua identidad podrían alejarse. Los familiares que te definían de ciertas maneras podrían resistirse. Tu pareja podría sentirse amenazada, pero, al mismo tiempo, atraerás nuevas relaciones gracias a la persona en la que te estás convirtiendo. Accederás a círculos sociales que antes parecían inaccesibles. Descubrirás oportunidades románticas, profesionales, sociales, que simplemente no existían cuando habitabas tu cuerpo anterior. La recalibración social es a la vez dolorosa y liberadora. Consiste en la destrucción de relaciones basadas en premisas falsas y la creación de conexiones basadas en la autenticidad. Acción práctica 1. Realiza el mapeo del contrato social. Antes de embarcarte en una transformación física radical, haz una lista honesta de todas tus relaciones clave e identifica qué rol desempeñas en cada una. Sé brutalmente honesto. ¿Eres el amigo que siempre está disponible porque no tiene nada mejor que hacer? ¿Eres el familiar que tolera la falta de respeto porque tu baja autoestima es evidente? ¿Eres el colega que no representa una amenaza para nadie porque tu apariencia comunica falta de competitividad? Reconocer conscientemente estos contratos te prepara para la inevitable renegociación. Acción práctica 2. Implementa el protocolo de límites para la transformación. A medida que te transformas, inevitablemente habrá personas que intenten sabotearte, consciente o inconscientemente. Establece límites claros y comunícalos cuando sea necesario. Agradezco tu preocupación, pero esta es una decisión que tomé conscientemente por mí misma. No te justifiques en exceso ni pidas permiso. Simplemente establece el límite. Estás practicando cómo mantener tu individualidad frente a la presión colectiva. Hemos llegado al final de este viaje a través de los territorios más profundos y peligrosos de la transformación humana mediante la obsesión consciente con la apariencia física. Lo que has aprendido aquí no es un conjunto de consejos de estilo, ni trucos para ponerse en forma. Has explorado los principios psicológicos fundamentales que los grandes transformadores a lo largo de la historia, consciente o inconscientemente, aplicaron para reconstruir sus identidades reconstruyendo sus cuerpos. Comprendiste que tu cuerpo es tu único y verdadero territorio de gobierno. Descubriste la diferencia entre la vanidad narcisista y el culto sagrado a uno mismo. Confrontaste tu sombra encarnada
y aprendiste que el descuido físico es una manifestación tangible de la fragmentación psicológica. Has profundizado en tácticas avanzadas, la necesidad de una muerte simbólica antes del renacimiento, el poder del culto narcisista funcional, la transmutación de la energía psíquica a través de la transformación física y la inevitable recalibración social que acompaña al cambio radical. Pero permítanme ofrecerles una última verdad, la más importante de todas. Jung concluyó su vida afirmando que la individuación, el llegar a ser realmente quien uno puede ser, no es un destino, sino un viaje perpetuo. Nunca se llega, siempre se está en constante evolución. Lo mismo ocurre con la obsesión consciente por tu apariencia. No hay un punto final donde finalmente estés lo suficientemente bien y puedas parar. Porque esta obsesión no se trata realmente de lograr una apariencia específica, sino de mantener una relación sagrada y consciente con el único instrumento a través del cual tu alma puede expresarse en este mundo material: tu cuerpo. La mayoría de las personas viven y mueren sin llegar a habitar realmente sus propios cuerpos. Los utilizan como herramientas utilitarias, los descuidan cuando pueden y, finalmente, les tienen resentimiento cuando inevitablemente se deterioran. Pero ahora conoces otro camino. Un camino donde el cuerpo no es una herramienta ni una prisión, sino un templo. Un camino donde la obsesión por la apariencia no es mera vanidad, sino una profunda práctica espiritual. Un camino donde cada decisión consciente sobre cómo te manifiestas físicamente en este mundo es un acto de autotransformación psicológica. Este conocimiento es peligroso porque, una vez comprendido de verdad, ya no se puede vivir inconscientemente. Ya no se puede mirar al espejo sin reconocer que lo que se ve es causa y consecuencia del estado psicológico. Ya no se puede descuidar el cuerpo sin reconocer que esto es descuidar la propia alma. Pero este conocimiento también es liberador, porque significa que tienes, en cualquier momento, la capacidad de iniciar tu propia alquimia personal. No necesitas permiso, no necesitas recursos extraordinarios, solo necesitas una decisión. La decisión de obsesionarte, en el sentido más sagrado de la palabra, con la máxima expresión física de tu potencial humano. Jung escribió que el objetivo de la vida no es la felicidad, sino el sentido. Y pocas maneras hay más profundas de crear sentido que dedicarse de forma consciente y obsesiva a transformar el único territorio que uno realmente gobierna. Así que adelante, enamórate de tu propia apariencia, no de la forma vana y vacía que promueve la cultura moderna, sino de la forma sagrada y transformadora que Jung reveló. Haz de tu cuerpo el proyecto de vida por el cual, al final de tus días, no te juzgarán los demás, sino tú mismo. Y cuando seas mayor, al mirar atrás, sabrás que no solo exististe en un cuerpo, lo esculpiste conscientemente, día tras día, repetición tras repetición, elección tras elección. Lo transformaste de materia prima en una obra de arte. Esto es la individuación encarnada. Esto es alquimia personal. Este es el camino.